La noche en que Clara Méndez dejó de ser una enfermera novata, el hospital olía a lluvia, metal y secretos. Las puertas de urgencia se abrieron de golpe con un estruendo que hizo girar todas las cabezas. Dos hombres empapados, vestidos de civil pero con la postura rígida de soldados, empujaban una camilla cubierta de sangre. No gritaban. No pedían ayuda. Solo avanzaban, como si el tiempo fuera un enemigo al que ya conocían demasiado bien. 3 impactos de bala, dijo uno, con voz baja y firme. Sigue con vida. Por ahora. Clara sintió como su pulso se disparaba. Llevaba apenas 6 meses trabajando allí. Hasta esa noche, su mayor crisis había sido una apendicitis complicada. Cuando retiró la sábana, el mundo pareció encogerse. El hombre en la camilla no parecía real. Alto, musculoso, cubierto de cicatrices antiguas. Su pecho subía con dificultad. Tenía sangre oscura pegada a la piel como pintura de guerra. Y aún inconsciente, su rostro conservaba una dureza serena, casi peligrosa. ¿Nombre? Preguntó Clara mientras cortaba la camiseta. Los dos hombres intercambiaron una mirada. No tiene. Eso la hizo temblar más que la sangre. El cirujano de guardia no había llegado. El ascensor estaba atascado. El monitor cardíaco pitó con un sonido que Clara jamás olvidaría. Lo perdemos. No pensó. Actuó. Sus manos, que siempre temblaban al inyectar anestesia, ahora eran firmes. Abrió la herida del hombro. La bala estaba alojada cerca de la clavícula. Respiró hondo y la extrajo. Metal contra pinza. El sonido seco al caer en la bandeja le pareció un disparo en miniatura. El segundo proyectil estaba peor, cerca del pulmón. Sudor frío le bajó por la espalda. Recordó a su padre, médico rural, diciéndole cuando era niña, el miedo es ruido. Aprende a trabajar en silencio. Trabajó en silencio. La tercera bala estaba cerca del corazón. Vamos, no te me mueras ahora, susurró sin darse cuenta. Y entonces ocurrió algo que la desarmó por completo. Los ojos del hombre se abrieron. No del todo. Apenas una rendija. Pero la miró. No como paciente. No como extraño. Como si ya la conociera. Como si hubiera esperado verla. Su mano, cubierta de sangre, atrapó la muñeca de Clara con una fuerza imposible para alguien al borde de la muerte. No, confíes, murmuró. Luego se desmayó. Clara se quedó congelada medio segundo, con su corazón golpeándole el pecho, antes de terminar el procedimiento. Sobrevivió. Contra todo pronóstico. 3 horas después, cuando el sol comenzaba a asomar, Clara salió al pasillo. Las piernas le temblaban. Apoyó la espalda contra la pared fría y dejó que el aire entrara en sus pulmones como si también ella hubiera estado bajo el agua. Impresionante trabajo. Levantó la vista. Un hombre de traje oscuro, placa dorada en la mano. FBI. Agente Ross. Necesito hacerle una pregunta, enfermera. Clara tragó saliva. Sí. Él la miró con una intensidad incómoda. Cuando abrió su pecho, ¿él dijo algo? El recuerdo de esos ojos grises clavándose en ella le atravesó el cuerpo. No confíes. No, mintió. Esa mentira cambió su vida. Durante los días siguientes, el hombre sin nombre permaneció bajo vigilancia. 2 agentes en la puerta. Ningún registro oficial. Ninguna visita permitida. Excepto Clara. No sabía por qué volvía. Decía que era control postoperatorio. Que era profesional. Pero la verdad era otra. Había algo en él. Algo que la atraía como la marea. La primera vez que lo vio despierto, él no se sorprendió. Sabía que eras tú, dijo con voz ronca. ¿Nos conocemos? Una leve sonrisa apareció en su rostro herido. Aún no. Ella intentó mantener la distancia, pero cada conversación derribaba un muro. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían medir el mundo. Descubrió que era Navy SEAL. Operaciones encubiertas. Misiones que oficialmente no existían.
y alguien lo había traicionado. Una noche, mientras le cambiaba el vendaje, sus manos se rozaron. La electricidad fue inmediata. Clara contuvo la respiración. «Deberías alejarte de mí», dijo él, sin soltar su mano. «Entonces suéltame». No lo hizo. El beso fue suave, torpe, inevitable. Como dos personas que habían estado cayendo desde hacía días y por fin tocaban el suelo. Pero el peligro no estaba lejos. Clara empezó a notar cosas. Un agente nuevo que no la miraba a los ojos. Cámaras que antes no estaban. Preguntas repetidas. Entonces recordó la advertencia. No confíes. Revisó el expediente médico digital. Había sido modificado. El diagnóstico, alterado. Las balas clasificadas como evidencia transferida. Alguien quería que él muriera o desapareciera. Esa noche, Clara entró a su habitación con el corazón desbocado. «Tenemos que sacarte de aquí». Él la observó largo rato. Sabía que lo entenderías. Huyeron por la salida de ambulancias bajo la lluvia, como sombras escapando de un edificio que ya no era un hospital, sino una trampa. Durante días se ocultaron. Moteles de carretera. Gasolineras vacías. El mundo reducido a respiraciones compartidas y silencios cargados de deseo y miedo. En la penumbra de una habitación barata, Clara trazaba con los dedos las cicatrices de su pecho como si leyera un mapa secreto. «Cada una cuenta una historia», susurró. «Esta», dijo él, tocando su corazón, «acaba de empezar». Pero la cacería se cerraba. El agente Ross los encontró en un muelle abandonado al amanecer. Solo. Sin refuerzos. «No vine a arrestarlos», dijo. «Vine a salvarlo». Les contó la verdad. Una operación interna corrupta. El SEAL había descubierto una red de venta de información militar. Lo emboscaron. El FBI estaba dividido. Algunos querían silenciarlo. «La única prueba», dijo Ross, «es lo que él vio, y a quien reconozca». El SEAL miró a Clara. «Puedo reconocer una cosa». Ella sostuvo su mirada, con el viento enredándole el cabello. «¿Qué?» Él sonrió, por primera vez sin sombras. «Que sobreviví por ti. Y que no pienso volver a vivir sin ti». Sirenas a lo lejos. El sol elevándose sobre el agua como una promesa nueva. No sabían qué vendría. Juicios. Persecuciones. Exilios. Pero estaban de pie. Juntos. Y por primera vez, el hombre que no tenía nombre sintió algo más fuerte que el deber, más urgente que la guerra, más real que la muerte rozándolo tantas veces. Hogar. El sol ascendía, dorando la superficie del muelle mientras las olas golpeaban suavemente las pilas de madera. Clara y él permanecían de pie, respirando juntos, pero sin soltarse la mano. La calma era engañosa, el peligro seguía latiendo cerca, invisible, pero palpable. Cada sonido de motor en la distancia hacía que el corazón de Clara diera un brinco. Sin embargo, algo en la forma en que él la miraba le daba la fuerza que necesitaba. Por primera vez, no estaba sola en la incertidumbre. «Tenemos que movernos», susurró él, su voz apenas audible sobre el murmullo del agua. «Hay más en juego de lo que te han dicho». Clara asintió, dejando que la adrenalina la llenara mientras recogía sus pertenencias rápidas y discretamente. Se sentía viva de una manera que nunca antes había experimentado. Cada decisión, cada segundo de tensión, la hacía sentir que sus sentidos estaban afinados como nunca. Mientras caminaban hacia la furgoneta que los esperaba oculta detrás de unos contenedores oxidados, él se detuvo un momento y la abrazó por la espalda. Su corazón golpeó contra su pecho. «Prométeme que no mirarás atrás», dijo, la voz firme pero cargada de emoción. «Ni siquiera un instante». «Lo prometo», respondió Clara, aunque sabía que su mirada inevitablemente se perdería en la distancia, en los recuerdos de todo lo que estaban dejando atrás. Condujeron kilómetros por carreteras secundarias, evitando cualquier vigilancia posible. Durante la noche, las conversaciones eran escasas, pero cada palabra tenía un peso profundo. Él le contaba fragmentos de su pasado, de misiones imposibles y camaradas caídos. Clara lo escuchaba con fascinación y miedo a la vez,
sabiendo que cada historia estaba marcada por un sacrificio que ella apenas podía imaginar. En un motel olvidado por el tiempo, se permitieron un instante de privacidad. La habitación era pequeña y lúgubre, con cortinas raídas y un olor a humedad. Sin embargo, para ellos era un refugio, un lugar donde podían existir sin ser perseguidos. Clara estaba sentada en la cama, y él se acercó lentamente, con la mirada fija en la suya. Sus manos se entrelazaron, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Nunca había sentido algo así, murmuró Clara, la voz temblorosa. Todo mi entrenamiento, todo mi conocimiento, y aún así, contigo, me siento completamente indefensa. Él sonrió suavemente y acarició su rostro. Eso es lo que significa confiar, dijo. Dejar que alguien vea tu vulnerabilidad y no temer que te rompan. El beso que siguió fue más profundo que cualquiera que hubieran imaginado. Era mezcla de alivio, deseo y una conexión que parecía trascender la lógica. Cada roce, cada suspiro, los acercaba más allá de la simple atracción, había un entendimiento silencioso de que sus vidas ahora estaban entrelazadas de forma irrevocable. Pero incluso en ese instante de intimidad, la realidad los alcanzó. Golpes suaves en la puerta del motel hicieron que ambos se tensaran. Él se levantó rápido, moviéndose como un depredador entrenado, mientras Clara tomaba aire, conteniendo el pánico. Por un momento, creyeron que eran descubiertos. Pero la voz al otro lado era diferente. Solo vengo con noticias, dijo el agente Ross. Tenemos un plan para sacarte de esto, pero necesitaré que confíes completamente en mí. La tensión se transformó en una especie de alivio. Sabían que no podían seguir huyendo sin un rumbo fijo. Durante las siguientes horas, planearon cuidadosamente su próximo movimiento, documentación falsa, rutas seguras, y contactos que podían garantizar que permanecerían un paso adelante de quienes querían silenciarlo. Mientras Clara observaba cómo él revisaba mapas y rutas, una sensación inesperada la invadió. Quería protegerlo, no solo por el peligro que corría, sino porque algo dentro de ella le decía que su corazón ya no podía separarse del suyo. Se acercó y apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la calidez que la protegía de todo lo externo. Él la rodeó con un brazo, presionándola ligeramente hacia sí. No sé cómo agradecerte, susurró él, la voz ronca. No solo me salvaste la vida, me salvaste de perderme a mí mismo en la soledad. Clara sonrió, un gesto tímido, lleno de sinceridad. No tienes que agradecerme, dijo. Solo prométeme que sobreviviremos juntos. Él asintió, y sus labios se encontraron de nuevo, esta vez más lentos, más deliberados, como si quisieran memorizar cada instante. La habitación pequeña y oscura parecía convertirse en su propio universo, donde solo existían ellos y el silencio cómplice de la noche. Al amanecer, la ciudad parecía dormida, ajena a la historia que se desarrollaba en sus calles. Salieron del motel y caminaron hacia la furgoneta, la tensión mezclada con una extraña sensación de esperanza. Sabían que la persecución continuaría, que no podían bajar la guardia, pero también sabían que juntos serían más fuertes. Cada decisión que tomaban, cada mirada que compartían, fortalecía un vínculo que ni el tiempo ni el peligro podrían romper. Mientras conducían hacia su próximo refugio, sus manos se entrelazaron de nuevo, y Clara comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la enfermera novata que temblaba frente a una herida complicada. Ahora era cómplice, confidente, y algo más profundo, el ancla que un hombre marcado por la guerra necesitaba. Él la miró de reojo, y una chispa de complicidad pasó entre ellos. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa que apenas levantaba las comisuras, «he enfrentado explosiones, disparos, y la muerte, pero nada se compara con esto». Clara rió suavemente, dejando que la tensión se derritiera, aunque la amenaza nunca desapareciera del todo. Y mientras el sol se levantaba sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosas, ambos entendieron que, aunque el mundo podía ser cruel y peligroso, mientras permanecieran juntos, había una fuerza que nada podría destruir. El destino los había puesto en caminos separados solo para unirlos en el momento más improbable. Y ahora, mientras el motor de la furgoneta rugía y la carretera se extendía delante de ellos, ambos sabían que estaban comenzando algo que iba más allá de la supervivencia, algo que resonaría en cada latido de sus corazones. Nada ni nadie podría deshacer lo que habían encontrado en esa noche de sangre y secretos, en la que una enfermera novata se convirtió en la salvación de un héroe marcado por la guerra, y en el descubrimiento de un amor que desafiaría cualquier sombra que se atreviera a acercarse.
Las millas se deslizaban bajo las ruedas de la furgoneta mientras el amanecer transformaba el cielo en una paleta de fuego y oro. Cada curva, cada sombra, hacía que Clara sintiera un nudo en el estómago, mezcla de miedo y emoción. Él manejaba con precisión, manos firmes sobre el volante, ojos atentos a cada movimiento en la carretera, pero de vez en cuando desviaba la mirada hacia ella, y ese breve contacto la hacía temblar por dentro. «No puedo creer que todo esto esté pasando», susurró Clara, su voz apenas audible sobre el rugido del motor. «Tampoco yo», dijo él, con un toque de humor que intentaba suavizar la tensión. «Pero ahora que estás aquí, no hay vuelta atrás». Clara se recostó en el asiento, dejando que su cabeza rozara su hombro. Había algo en estar tan cerca de él que borraba los miedos, aunque la lógica le gritara que el peligro seguía presente. Sentir su respiración, su calor, era un recordatorio de que aún existía la posibilidad de algo más allá de la guerra, de las balas y la traición. Al llegar a un pequeño refugio en las afueras de la ciudad, decidieron detenerse. Era una casa de campo abandonada, rodeada de árboles y silencio, un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Clara y él bajaron de la furgoneta, estirando los músculos rígidos por horas de tensión. Mientras inspeccionaban el lugar, él se movía con la agilidad de un soldado entrenado, cada gesto calculado, mientras Clara lo observaba fascinada y preocupada a partes iguales. «Este lugar servirá por ahora», dijo él. «No es mucho, pero podemos mantenernos fuera de vista». «¿Y luego?», preguntó Clara, sintiendo como la incertidumbre amenazaba con envolverla de nuevo. «Luego, nos aseguramos de que quienes nos persiguen nunca nos encuentren», respondió, pero la firmeza en su voz no ocultaba la tensión subyacente. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear el techo de la vieja casa, se sentaron juntos frente a una pequeña estufa portátil. El sonido del agua golpeando las ventanas creaba un ambiente extraño, íntimo, casi mágico. Clara se acurrucó contra él, dejando que su cabeza descansara sobre su pecho, sintiendo los latidos fuertes y constantes. «Sabes», dijo él suavemente, «cuando te vi por primera vez, nunca imaginé que me salvarías, y que terminaría necesitando salvarme a mí mismo de perderte». Clara lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba su brazo. «No me asustes», murmuró, aunque su corazón latía con fuerza. «No puedo perderte también». Él sonrió, esa sonrisa rara y difícil de encontrar que iluminaba incluso las sombras más densas. Sus labios se encontraron en un beso que era al mismo tiempo tierno y urgente, un abrazo silencioso que prometía protección y deseo, un pacto de que, aunque el mundo intentara separarlos, nunca lo lograría. A la mañana siguiente, Clara despertó con él mirándola mientras ella dormía. Había algo en la forma en que la observaba, como si intentara memorizar cada detalle, cada expresión, como si temiera que el tiempo se les escapara. Sus dedos se encontraron nuevamente, entrelazándose sin palabras, comunicando lo que no podían decir en voz alta. «Tenemos que movernos pronto», dijo él, rompiendo el silencio, aunque sin apartar su mano. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Clara asintió, comprendiendo la urgencia, pero también sintiendo un calor en su pecho que la hacía más valiente de lo que se imaginaba. Juntos empacaron lo necesario y se adentraron nuevamente en la carretera, conscientes de que cada segundo contaba. Mientras conducían, comenzaron a compartir fragmentos de sus vidas que hasta ese momento habían guardado en silencio. Él le contó de misiones imposibles, de amigos caídos, de decisiones que habían marcado su alma. Clara le habló de su familia, de sus sueños interrumpidos por la rutina hospitalaria, de cómo siempre había sentido que algo faltaba hasta esa noche. Cada historia los unía más, creando un vínculo que ni el miedo ni la distancia podían romper. Durante un descanso en un área de descanso desierta, Clara se acercó a él y apoyó su frente contra la suya. El contacto era electrizante, una mezcla de ternura y deseo. «No sé cómo hice para llegar aquí», dijo ella, «pero no quiero irme nunca». Él acarició su rostro, sus dedos rozando suavemente la piel humedecida por la lluvia y la tensión. «Entonces quédate. Por ahora, por siempre, mientras podamos». La pasión entre ellos crecía con cada momento, cada roce accidental se convertía en un beso prolongado, cada mirada en una promesa silenciosa. Sin embargo, la realidad estaba siempre presente, el peligro nunca dormía. Cada sombra que pasaba, cada vehículo que se acercaba, recordaba que no podían bajar la guardia ni un instante. Pero en medio del caos, había momentos de asombrosa normalidad. Compartían cafés fríos en estaciones de servicio,
risas cortas en moteles improvisados, caricias robadas entre llaves y mapas. Cada instante los hacía sentir vivos, humanos, conectados de una manera que ningún entrenamiento, misión o bala podría haber preparado. Una noche, mientras descansaban bajo un cielo estrellado en un claro del bosque, él le tomó la cara entre sus manos y la besó de una manera que parecía detener el tiempo. Clara cerró los ojos, dejando que el mundo desapareciera, dejando que la única certeza fuera el calor de sus labios y la promesa de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Clara, dijo él después, con voz ronca y suave a la vez, no importa lo que venga. No importa cuántos enemigos o conspiraciones nos persigan, nosotros, lo protegeré con todo lo que soy. Ella lo miró, sintiendo que sus palabras eran más fuertes que cualquier miedo. Yo también, susurró. Contigo, hasta el fin del mundo. Y mientras la luna los iluminaba, ellos se abrazaron, sabiendo que, aunque el futuro era incierto y peligroso, habían encontrado algo que nadie podría arrebatarles, la certeza de que sus corazones ahora latían como uno solo, enfrentando juntos cada sombra, cada amenaza, cada noche y cada amanecer. El destino los había llevado a una vida de fugitivos, pero también los había llevado el uno al otro. Y en esa unión, encontraron una fuerza que ningún enemigo, ningún secreto, ni ninguna bala podría destruir. Cada beso, cada caricia, cada palabra compartida era un recordatorio de que, a pesar del caos, habían encontrado su refugio, su hogar, y el amor que jamás pensaron merecer. Su historia apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron como un delicado equilibrio entre peligro y esperanza. Clara y él se movían con cautela, pero a medida que pasaba el tiempo, algo dentro de ellos crecía con fuerza, una certeza que ni la traición ni las sombras podían apagar. Cada carretera solitaria que tomaban, cada noche en moteles olvidados, cada mirada compartida en silencio, consolidaba un vínculo que se volvía más profundo que cualquier entrenamiento, más fuerte que cualquier miedo. Habían sobrevivido a balas, a secretos y a conspiraciones, pero la experiencia más peligrosa, y la más intensa, era la que los unía en el amor. Una tarde, mientras se ocultaban en un pequeño pueblo costero, Clara caminaba por la playa junto a él. La brisa marina revolvía su cabello y el sol pintaba el agua de tonos dorados y azul profundo. Por primera vez en semanas, se permitió relajarse, sentir que respiraba sin el temor constante de ser descubierta. Él la observaba desde apenas unos pasos detrás, el reflejo del sol delineando su rostro duro pero sereno, el hombre que había enfrentado la guerra y que ahora aprendía a amar con la misma intensidad con la que había combatido. Míralo, dijo él, señalando el horizonte. No hay nada más constante que esto. Ni la marea, ni el sol, ni nosotros. Clara sonrió, con los ojos brillando, y se lanzó a sus brazos. La atrajo hacia sí con una fuerza protectora y, por un instante, el mundo desapareció. No había persecuciones, ni agentes, ni secretos, solo ellos, el mar, y la certeza de que mientras estuvieran juntos, podían enfrentarlo todo. El beso que compartieron fue largo, profundo, lleno de promesas silenciosas y deseos contenidos durante semanas. Fue un pacto sin palabras, sobrevivirían, y lo harían juntos. El peligro nunca desapareció del todo. Sabían que quienes los perseguían seguían activos, que la sombra de la traición podía reaparecer en cualquier momento. Pero, por primera vez, ya no sentían miedo solos. La valentía del otro los sostenía. Cada paso que daban era una declaración silenciosa de que no serían derrotados. Cada caricia robada y cada suspiro compartido eran armas contra la incertidumbre, recordándoles que la vida podía ser hermosa incluso en medio del caos. Con el paso de los días, comenzaron a reconstruir un plan que no solo asegurara su seguridad, sino que también les permitiera tomar el control de sus vidas. Él contactó a antiguos camaradas de operaciones encubiertas, personas leales que podían ofrecer protección y recursos. Clara, con su inteligencia y calma en situaciones críticas, se convirtió en una pieza esencial para anticipar movimientos enemigos. Juntos eran un equipo perfecto, ella con su corazón valiente, él con su experiencia implacable. La combinación de amor y estrategia los hacía invencibles. Una noche, mientras vigilaban desde una colina que dominaba el puerto del pueblo, él le tomó la cara entre sus manos y la obligó a mirarlo. Sus ojos grises brillaban con intensidad, reflejando no solo preocupación, sino una pasión que parecía consumirlo. No importa qué pase, dijo con firmeza. Ni cuántos enemigos haya, ni cuántas mentiras intenten separarnos, nunca dejaré que te pase nada. Eres mi hogar.
Clara sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado palabras tan llenas de fuerza, de verdad y de amor. En ese instante comprendió que, más allá de la adrenalina, del miedo y de la guerra que los rodeaba, había encontrado algo que ni la muerte podría tocar, un amor capaz de vencer cualquier obstáculo. Se abrazaron, dejando que la noche los envolviera, y por primera vez desde aquella fatídica noche en urgencias, Clara se permitió cerrar los ojos sin miedo. El corazón de él golpeaba contra el suyo, y ella entendió que, aunque el mundo fuera incierto, mientras sus latidos siguieran sincronizados, nada ni nadie podría destruirlos. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la amenaza siempre acechaba, encontraron momentos de normalidad que los hacían sentir completos. Caminatas bajo la lluvia, risas compartidas en la oscuridad de moteles improvisados, y besos furtivos en calles desiertas se convirtieron en pequeños milagros que demostraban que podían encontrar belleza incluso en el caos. Cada gesto, cada palabra y cada roce se volvía un recordatorio de que habían sobrevivido juntos a lo imposible. Un amanecer, mientras el cielo se incendiaba de colores cálidos sobre el mar, él la tomó de la mano y la llevó a la orilla. El viento levantaba su cabello y sus risas se mezclaban con el sonido de las olas. Clara, dijo, con voz ronca pero llena de emoción. Hemos pasado por guerras, traiciones y balas, pero contigo he encontrado algo que vale más que todo eso. Encontré paz, pasión y hogar. No pienso dejar que nada nos arrebate esto. Ella lo abrazó, sintiendo como su corazón se unía al de él en un lazo indestructible. Y yo tampoco, susurró. Contigo, todo tiene sentido. Todo vale la pena. Se besaron mientras el sol se elevaba, y en ese instante, el mundo dejó de ser un lugar de persecución y miedo. Era solo ellos, su amor y la promesa de que juntos podían desafiar cualquier oscuridad. Cada latido, cada suspiro y cada mirada eran un testimonio de que habían sobrevivido a lo imposible, y que ahora, más que nunca, estaban destinados a permanecer juntos. Aquel hombre marcado por la guerra y aquella enfermera novata habían encontrado algo que ni la traición, ni las balas, ni los secretos podían destruir, un amor absoluto, inquebrantable y capaz de iluminar hasta la noche más oscura. Y mientras las olas seguían rompiendo contra la orilla, Clara comprendió que habían escrito juntos un capítulo que nunca se olvidaría, una historia que inspiraría a cualquiera que escuchara su nombre, la historia de la valentía, de la pasión y del amor que nació entre la vida y la muerte, y que ahora brillaba con la fuerza de 1000 soles. El futuro seguía siendo incierto, pero ellos lo enfrentarían como siempre, juntos, fuertes y enamorados. Nada podría separarlos, porque lo que compartían ya no era solo un vínculo, era un destino, un juramento silencioso de protección y devoción que ninguna oscuridad podía quebrar. Y así, mientras el sol iluminaba la línea del horizonte, Clara y él se tomaron de la mano y caminaron hacia un nuevo amanecer, sabiendo que, por fin, habían encontrado su refugio, su hogar y el amor que duraría más allá de cualquier guerra.